Vida, la visión de los sembradores. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe Suciavo de Radio Nueva Vida, and I want to thank you for joining me for this Sembrador Vision Report. Quiero darle las gracias por acompañarme en este reporte de la visión de los sembradores. In a few days, I'm looking forward to driving to Poplar, California. Dentro de unos días espero con ilusión conducir hasta Poplar, California. For un toque de sanidad. Para un toque de sanidad. The actual address is... La dirección real es 14815 Road 192, Porterville, California. Although the church is actually in the city of Poplar. Aunque la iglesia en realidad está ubicada en la ciudad de Poplar. Found between Bakersfield and Fresno in the huge San Joaquin Valley. Ubicada entre Bakersfield y Fresno en el norte del Valle de San Joaquín. Our gathering with the Lord will begin at 7 p.m. this Friday, July 31st. Nuestra reunión con el Señor comenzará a las 7 de la noche este viernes 31 de julio. And I encourage you to bring your unsaved family and friends. Y yo lo animo a traer a sus familiares y amigos. So they can hear a message of salvation and receive personal prayer. Para que puedan escuchar el mensaje de salvación y recibir una oración personal. We cooperate with the Holy Spirit's desire to release spiritual, emotional, and physical healing. Nosotros cooperamos con el deseo del Espíritu Santo de traer sanidad espiritual, emocional y física. I love to watch people passionately worship God. Me encanta ver a las personas adorar apasionadamente a Dios. And see God's presence touch those in need. Y ver la presencia de Dios tocar a quienes tienen necesidad. So come, make the effort to draw close to God this Friday. Así que venga, haga el esfuerzo de acercarse a Dios este viernes a las 7 de la noche en el Centro de Adoración, 14815 Road 192, en Poplar, cerca de Porterville, California. This is a great opportunity for our extended radio family to join together to pray for those who will be attending. Esta es una gran oportunidad para que nuestra gran familia de Radio Nueva Vida se una en oración por todos los que asistirán. Gracias. Gracias. You know, at our weekly staff meeting, a team member shared these words from a mother at their church. Sabe, en nuestra reunión semanal del personal, un miembro del equipo compartió estas palabras de una madre de su iglesia. Her young daughter recently asked her, Su hija pequeña le preguntó recientemente, ¿puedes poner Radio Nueva Vida para que pueda dormirme? and we Y- received these comments from the Google App Store. Y recibimos estos comentarios en la tienda de aplicaciones de Google. Esta aplicación es excelente para mí. Antes escuchaba la radio en mi carro, pero cuando me bajaba ya no podía seguir escuchando. Pero ahora que descargué esta aplicación de Radio Nueva Vida, puedo escucharla en el trabajo o durante todo el día. Puedo escuchar sus historias en cualquier momento. La estaré escuchando junto con mi hija de 10 años. Dios es un Dios maravilloso. Bendiciones para todos ustedes. I remember staring at a horrible picture in our local newspaper. Recuerdo haber quedado mirando una horrible fotografía en nuestro periódico local, which showed the wreckage of an automobile accident where an Hispanic family of 5 children and 2 adults or parents had just been killed not far from our radio studios. mostraba los restos de un accidente automovilístico donde una familia hispana, compuesta por 5 hijos y sus 2 padres, acababa de perder la vida no muy lejos de nuestros estudios de radio. One minute this family was alive, and the next all 7 were dead. Un minuto, esta familia estaba con vida y al siguiente, los 7 habían muerto. Tragic events like this should sober us and cause us to remember how fragile life is. Eventos trágicos como este deben hacernos reflexionar y recordar lo frágil que es la vida. And remind us of the importance of sowing truth with our lives. Y recordarnos la importancia de sembrar la verdad con nuestras vidas. Soon after this, I went to a popular cafe with my family. Poco tiempo después de esto fui con mi familia a un café muy popular.
And seated next to us was a Hispanic family Y sentada junto a nosotros estaba una familia hispana that had a girl about 11 years old. que tenían una niña de aproximadamente 11 años. Immediately, I noticed something had happened to this girl. De inmediato me di cuenta de que algo le había sucedido a esa niña. I could see in her eyes that she was extremely sad. Yo podía ver en sus ojos que ella estaba extremadamente triste. At times, tears would roll down her cheeks, Por momentos las lágrimas corrían por sus mejillas and for over an hour, she was in this condition, y durante más de una hora permaneció así, not eating, sin comer, while others seemed to avoid her. mientras los demás parecían evitarla. Perhaps God allowed me to see her so I could pray for her. Tal vez Dios permitió que yo la viera para poder orar por ella. This sad scene reminded me of the important work the radio is doing in people's lives. Esta triste escena me recordó lo importante obra de Radio Nueva Vida que está haciendo en la vida de las personas, Making positive, eternal changes to help people in need. produciendo cambios positivos y eternos para ayudar a quienes lo necesitan. Like this person from San Marcos, California shares. Como comparte esta persona de San Marcos. Quiero compartir cómo encontré Radio Nueva Vida. Tengo un hijo que fue adicto a las drogas desde los 12 años, hasta que Dios lo rescató de las drogas y el alcohol a los 16. Ni los psiquiatras ni las autoridades pudieron hacer nada por mi hijo, ni por mí. Solo Dios pudo rescatarlo. Mi hijo estaba en un centro de rehabilitación y fue allí donde encontró a Radio Nueva Vida y a Dios. Él me habló de Radio Nueva Vida y desde entonces me ha maravillado todo lo que escucho. Mi espíritu se ha fortalecido más y más. Ahora soy una fiel oyente y quiero convertirme en sembradora porque estoy muy agradecida con Dios por haberme devuelto a mi hijo limpio y libre de drogas y por haberme devuelto mi vida. Ustedes son una luz en medio de la oscuridad, en un mundo que muchas veces está perdido en las drogas y el alcohol. Sigan adelante y que Dios derrame sus bendiciones sobre todos ustedes. Thank you for writing your encouraging testimonies. Gracias por escribir sus testimonios de ánimo. Your stories bring help to so many discouraged hearts. Sus historias traen ayuda a tantos corazones desanimados. From Los Angeles, we read, Desde Los Ángeles leemos: me da mucho gusto poder hablar con ustedes y saber que tengo un número de sembrador, lo cual me motiva a seguir dando. Sé que estoy sembrando mi semilla en tierra muy fértil. Que Dios los bendiga para que puedan continuar con esta maravillosa obra, para que muchas más personas encuentren a Jesús y lo reciban en su corazón, así como yo lo hice por medio del ministerio de Radio Nueva Vida. Sembradores, once again, we see how God is using your seeds to change lives. Sembradores, una vez más vemos cómo Dios está usando sus semillas para cambiar vidas. You are wise stewards for our Lord. Ustedes son administradores sabios de nuestro Señor. Here's another testimony, this one from Santa Ana, California. Aquí hay otro testimonio, este de Santa Ana, California. Desde que era una niña crecí en la iglesia, pero no sabía cómo era Dios. Mi mamá me llevaba a la iglesia, pero yo no entendía por qué. Pasó el tiempo y seguía sin conocer a Dios, hasta que vine a este país y encontré Radio Nueva Vida. Por primera vez supe quiénes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo entró en mi corazón y en mi vida. Desde entonces hice una promesa que yo iba a compartir su palabra, pero lo que yo hago no es suficiente. Así que decidí convertirme en sembradora, porque por medio de la radio el evangelio puede llegar a muchísimas más personas. Desde que me convertí en sembradora, Dios me ha bendecido y le doy gracias porque mi esposo dejó de tomar. Quienes escuchan son fortalecidos por el Señor. Por favor, oren por nosotros. Mientras esté en este país y en esta tierra, seguiré siendo una sembradora. Psalms 41 says, "Blessed is he who considers the needy." El Salmo 41 dice:
Bienaventurado el que piensa en el necesitado. That's you, sembradores. Esos son ustedes, sembradores. Dios los libra de sus dificultades, los protege y los mantiene con vida. Los honra públicamente y destruye el poder de sus enemigos. Los sostiene cuando están enfermos y les da consuelo en medio de sus dolores y preocupaciones. You know, life can be hard. ¿Sabe? La vida puede ser difícil. We all need God's assistance. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Thank you, precious sembradores, for helping those in need. Gracias, queridos sembradores, por ayudar a quienes tienen necesidad. You know, Jesus said in John 10:10, Jesús dijo en Juan 10:10, el propósito del ladrón, del diablo, es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida en toda su plenitud. you know, we cannot be successful in life without knowing Jesus. No podemos tener éxito en la vida sin conocer a Jesús. And I'm passionate about this because for 30 years I tried to be a Christian without a close relationship with Jesus. Me apasiona este tema porque durante 30 años traté de ser cristiano sin tener una relación cercana con Jesús. And this didn't work for me, Y eso no funcionó para mí and it won't work for you. y tampoco va a funcionar para ti. During this time, I had no desire to listen to a program like this. Durante ese tiempo no tenía ningún deseo de escuchar un programa como este. And sadly, I even got angry when I heard people talk about loving Jesus. Y tristemente, hasta me enojaba cuando escuchaba a personas hablar de amar a Jesús. I remember going to a funeral for a close friend. Recuerdo haber asistido al funeral de una amiga muy cercana. The pastor shared how she loved Jesus, El pastor compartió cuánto ella amaba a Jesús how she wrote him poetry and music. y cómo le escribía poemas y canciones. Several days after being shot, she was fighting for her life. Varios días después de haber recibido un disparo, estaba luchando por su vida. She didn't want to die. Ella no quería morir. She was pregnant Estaba embarazada, and had a loving husband and a small son. tenía un esposo que la amaba y un hijo pequeño. Lingering between life and death, Mientras estaba entre la vida y la muerte, she described seeing a beautiful green meadow with a bubbling stream running through it. ella describió haber visto un hermoso prado verde con un arroyo de aguas cristalinas que lo atravesaba. And Jesus was on the other side of the stream, Y Jesús estaba al otro lado del arroyo, waving for her to come to him. haciéndole señas para que fuera con él. And she told those around her, Y ella le dijo a quienes estaban a su alrededor, Jesús me está llamando y ahora voy con él. and then she passed away, and she went from this life to the next. Y entonces ella partió y pasó de esta vida a la siguiente. Now, you would think I would be touched by how Jesus called my friend to be with him. Ahora, usted pensaría que yo fui tocado por la manera en que Jesús llamó a mi amiga para que estuviera con él. But sadly, Pero tristemente, and I'm ashamed to say, y me da vergüenza decirlo, I wasn't, because my heart was so cold towards God. no fue así, porque mi corazón estaba muy frío hacia las cosas de Dios. I believe Jesus was God's son who died for my sins. Yo creía que Jesús era el Hijo de Dios y que murió por mis pecados, So I wouldn't go to hell when I died. para que yo no fuera al infierno cuando muriera. But while on earth, my job was to work really, really hard obeying God's laws. Pero mientras estuviera en esta tierra pensaba que mi trabajo era esforzarme mucho, mucho por obedecer las leyes de Dios. But it didn't work. Pero eso no funcionó. Church was boring. La iglesia era aburrida. The stories from the Bible didn't have any relevance to my life. Las historias de la Biblia no tenían ninguna relevancia para mi vida. And as for praying, Y en cuanto a orar, why would I talk to someone I didn't even know? ¿por qué iba yo a hablar con alguien que ni siquiera conocía? The Christian life didn't work for me. La vida cristiana no funcionó para mí. I continually failed with sin.
Yo continuamente caía en el pecado. I lacked peace. Me faltaba la paz. I was always striving, Siempre estaba luchando. always trying to prove my worth. Siempre tratando de demostrar mi valor. Now, I believe Christianity was true, Ahora, yo sí creía que el cristianismo era la verdad, but why, I would ask myself, doesn't it work? pero me preguntaba, ¿por qué no funciona? How am I supposed to share the gospel with others when it doesn't work in my life? ¿Cómo voy a compartir el evangelio con otros si ni siquiera funciona en mi vida? I felt like such a failure. Yo me sentía como un completo fracaso. Well, dear one, my mistake was not having a vital relationship with Jesus. Querido, mi error era no tener una relación viva con Jesús. Some of you listening today can relate to what I'm saying. Algunos de ustedes que me escuchan hoy pueden identificarse con lo que estoy diciendo. You feel dead inside, Se sienten muertos por dentro, numb, sin sentir nada, disappointed with God, decepcionados de Dios and disappointed with yourself, y decepcionados con ustedes mismos, discouraged because this God thing doesn't seem to work. desanimados porque esto de Dios parece que no funciona. You're worn out and tired of trying and tired of failing. Están agotados, cansados de intentarlo, cansados de fracasar. I believe God allowed me to go through what you feel so I can understand you. Yo creo que Dios permitió que yo pasara por lo mismo que usted está sintiendo para poder entenderlo And assist you in your journey into the arms of God. y ayudarlo en su camino hacia los brazos de Dios. Today, I believe God wants me to tell you, don't give up. Hoy yo creo que Dios quiere que le diga, no se dé por vencido. I thought I was beyond God's help, Yo pensaba que estaba más allá de la ayuda de Dios, but I wasn't. pero no era así. God's love changed everything. El amor de Dios lo cambió todo. Jesus is not who I thought he was. Jesús no es quien yo pensaba que era. And I know that if he can change me, Y yo sé que si Él pudo cambiarme a mí, he can change anyone. Él puede cambiar a cualquiera. Nothing is impossible for him. Nada es imposible para Él. Nothing. Nada. Jesus saw something in me that I didn't see in myself. Jesús vio algo en mí que yo mismo no veía. He never gave up on me. Él nunca se dio por vencido conmigo. And this is why I love him so. Y por eso es que yo lo amo tanto. Today, friend, don't give up on your search for him. Oye, amigo, no te rindas en su búsqueda de Él. In Psalms 8:17, God tells us, En Proverbios 8:17 Dios nos dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. believe the truth. Crea la verdad. Jesus, your creator, loves you more than you can imagine. Jesús es su creador. Lo ama mucho más de lo que usted puede imaginar. And he understands the pain of separation. Y Él entiende el dolor de la separación. Today, he stands at the door of your heart knocking. Hoy Él está a la puerta de su corazón llamando. Let him in so you can receive his love. Déjelo entrar para que pueda recibir su amor. You were made to walk with him, Usted fue creado para caminar con Él, to experience life in all of its fullness. para experimentar la vida en toda su plenitud. So today, open your heart, the door of your heart, to let him in. Así que hoy, abra la puerta de su corazón. Déjelo entrar. Now, let me share this in another practical way. Ahora, permíteme compartir esto de otra manera práctica. Recently, I was searching for fresh bread from the oven of God's heart, and I felt directed to Isaiah 55:6, which says, Recientemente, mientras buscaba pan fresco del horno del corazón de Dios, sentí que el Señor me dirigía a Isaías 55:6, donde dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cercano. As I read these words, my neighbor's rooster gave a loud cock-a-doodle-doo. Mientras leía estas palabras,
El gallo de mi vecino cantó con fuerza, kikiriki. Hearing this rooster's crow, I remember Jesus' word about rooster found in all 4 of the Gospels. Al escuchar cantar ese gallo, recordé las palabras de Jesús acerca de un gallo que aparece en todos los evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John describe when Jesus told his disciples that he was going to die and they were all going to abandon him. Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen el momento cuando Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a morir y que todos lo abandonarían. But Peter stood up and said, Pero Pedro se levantó y dijo, los demás podrán abandonarte, Señor, pero yo nunca te traicionaré. Prefiero morir antes que traicionarte. and Jesus responded by saying, Jesús le respondió diciendo, Pedro, antes de que el gallo cante esta mañana, tú me habrás negado 3 veces. and sadly this happened just as Jesus said it would. Y tristemente, esto sucedió tal y como Jesús lo había dicho. On this horrible night, Peter, when questioned if he was a disciple of Jesus, swore he didn't even know him. En esta terrible noche, cuando le preguntaron a Pedro si era discípulo de Jesús, juró que ni siquiera lo conocía. After his 3rd betrayal, Después de su tercera negación, the rooster crowed, and Peter remembered the words of Jesus about his failure, and he wept bitter tears. el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús acerca de su caída y lloró lágrimas amargas, Because he was disgusted with himself for his weakness. porque estaba decepcionado de sí mismo por su debilidad. As I was listening to my neighbor's rooster, I felt like the Lord said, Mientras escuchaba al gallo de mi vecino, sentí que el Señor me decía, como Pedro, todos ustedes han escuchado cantar el gallo después de fallar. Como Pedro, pensaron que eran fuertes, pero tristemente fallaron, tal vez por miedo como Pedro, o por un pecado persistente que fácilmente puede hacerlos caer. Dear one, no one likes to think about failures. Querido amigo, a nadie le gusta pensar en sus fracasos, So we try to bury our bad memories. así que tratamos de enterrar nuestros malos recuerdos. We put them into compartments hidden deep within us Los guardamos en compartimientos escondidos muy dentro de nosotros and try to forget them, y tratamos de olvidarlos, but they remain a part of us. pero siguen siendo parte de nosotros. Let me share a story from my life. Permítame compartirle una historia de mi vida. It was during a very difficult financial time Fue durante un tiempo de grandes dificultades económicas, when money was very, very short, cuando el dinero era muy, muy escaso, when my father was born. cuando mi padre nació. Sadly, his father told him that he wasn't wanted. Tristemente, su padre le dijo que él no era un hijo deseado. When they were struggling, my father was told, "You're just another mouth to feed." En medio de aquellas dificultades, a mi padre le dijeron, tú solo eres otra boca que alimentar. These destructive words Estas palabras tan destructivas birthed within my father a spirit of rejection. hicieron nacer en mi padre un espíritu de rechazo. He didn't feel wanted or loved. Él no se sentía deseado o amado, And his sense of rejection would ignite anger and violent rage at times. y ese sentimiento de rechazo despertaba en ocasiones enojo y una ira violenta, Bringing terror into our home. trayendo terror a nuestro hogar. My father's failure was like Peter hearing the rooster crow. El fracaso de mi padre era como el de Pedro al escuchar cantar el gallo. On the last day of his life, En el último día de su vida, my father tearfully asked for forgiveness. mi padre, entre lágrimas, pidió perdón. And it was the best conversation I ever had with my dad, Y fue la mejor conversación que pude tener con mi padre, a gift from God. un regalo de Dios. I'm so thankful for his gift of restoration. Estoy tan agradecido por ese regalo de restauración. But sadly, this took place at the very end of his life. Pero tristemente esto sucedió al mero final de su vida. All of us, perhaps without even knowing, have heard a rooster crow. Todos nosotros, quizás sin darnos cuenta,
hemos escuchado cantar un gallo, a reminder of failures in our life that brings us discomfort. un recordatorio de fracasos en nuestra vida que nos causa dolor. The Bible shares how Jesus restored Peter after his betrayal. La Biblia nos muestra cómo Jesús restauró a Pedro después de su traición. And this restoration released Peter into great kingdom ministry. Y esa restauración llevó a Pedro a un gran ministerio en el reino de Dios. Today, I know my dad is with Jesus in paradise. Hoy yo sé que mi Padre está con Jesús en el paraíso. And if he could speak to us, I believe he would encourage all of us. Y si Él pudiera hablarnos, creo que nos animaría a todos a entregarle a Dios los cantos de gallo en su vida. Entregarle sus malos recuerdos, cualquier asunto negativo, cualquier fracaso que haya escondido muy dentro de su corazón. Beloved, Jesus isn't ashamed of you. Amado, Jesús no se avergüenza de usted. He loves you. Él lo ama. Remember, Jesus wasn't surprised by Peter's failure, Recuerde que Jesús no se sorprendió por el fracaso de Pedro, nor by ours. ni por el nuestro. Jesus wants a close relationship with us. Jesús quiere tener una relación cercana con nosotros. He wants to help us. Él quiere ayudarnos. He's eager to restore us so that we can fully be released into a victorious life. Él anhela restaurarnos para que podamos vivir plenamente una vida victoriosa. Today, let's ask the Holy Spirit to show us any time a rooster has crowed in our life. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cada vez que un gallo haya cantado en nuestra vida. And let's give these hurts and failures to God. Y vamos a entregarle a Dios esas heridas y esos fracasos. Let's seek the Lord while he may be found. Vamos a buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Let's call upon him while he is near, Vamos a llamarlo mientras Él está cercano, so we can have a vital, personal, intimate relationship with our loving Creator. para que podamos tener una relación viva, personal e íntima con nuestro amoroso Creador, Who right now is knocking on the door of our hearts. quien en este mismo momento está llamando a la puerta de nuestro corazón. Lord, right now, Señor, ahora mismo we open our hearts to you. abrimos nuestro corazón a ti. Come into our lives Ven a nuestras vidas and clean out our house. y limpia nuestra casa. We surrender our lives to you. Rendimos nuestras vidas a ti. We want a personal, intimate relationship with you. Queremos una relación personal e íntima contigo. We want a life that is real Queremos una vida que sea verdadera and powerful y poderosa so more people can know about you and your love. para que más personas puedan conocer de ti y de tu amor. Thank you, Jesus, for your love. Gracias, Jesús, por tu amor. Amen. Amén.